Bienvenidos, este es el ciclo inconcluso, es la tercera fecha que hacemos. Lo iniciamos el mes pasado, Federico y yo, acá en el Centro Cultural de España en Buenos Aires. Este ciclo que llamamos inconcluso trata un poco de, anticipándose a lo que va a ser el año del Bicentenario, que es el año que viene, y todos aquellos discursos que ya empiezan a circular con fuerza acerca de esta nación inconclusa argentina que tenemos y cierta cantidad de talleres y seminarios y charlas que se van a dar. La idea que tuvimos fue anticiparnos un poco a ese clima que vamos a vivir seguramente, excepto en el momento del Mundial, durante todo el año que viene, y empezar a presentar a distintas personalidades que nos resultan interesantes o que admiramos o que nos parecen que tienen una buena historia para compartir sus propios proyectos personales inconclusos, a veces por decisión propia, a veces porque así se dieron las circunstancias, a veces por limitaciones de los distintos contextos. Empezamos hace alrededor de 3 semanas con las exposiciones de Bobby Flores y de Rocambole. La segunda fecha que hicimos en octubre estuvieron Pedro Saborido, Daniel Melero y Miguel Rep. Y en este tercer encuentro del ciclo inconcluso tenemos a Gabo Ferro y a Osvaldo Bayer, que más allá de que estamos muy agradecidos por el lugar en el que estamos y por la gente que se está acercando al ciclo y por la repercusión que está teniendo, y mucho más en lo personal porque hoy me toca presentarlos, me toca presentar a 2 personas que admiro muchísimo, así que eso hasta en lo personal me pone muy contento. Este ciclo inconcluso empezó porque nosotros mismos tenemos demasiados proyectos inconclusos y de alguna manera escuchar que la gente que admiramos también tiene alguna otra cosita que le falta un golpe de horno para terminar o le ha quedado por ahí teniendo trayectorias tan admirables, bueno, también nos da mucha fuerza y mucho motor a nosotros. Así que solo agradecerles, voy a presentar a Gabo, voy a presentar a Osvaldo, van a hablar ellos y después un ratito, por supuesto, si tienen alguna pregunta la van a poder hacer. Van a encontrarse en cada una de las sillas, además de la postal que presenta el ciclo, una encuestita. Si pueden, la contestan y después nos las dejan allá adelante porque nosotros usamos esas respuestas también como insumo para seguir programando este ciclo que tenemos ganas de seguir haciendo. Así que ahora sí, me siento, lo presento a Gabo y después viene Osvaldo. Y gracias por venir. Bueno, Gabo Ferro es él, que está al lado mío. Según Wikipedia, porque estoy buscando medios fortachones para... Medio que frente a él vamos a chequear si dice la verdad. Con la edad no. ¿Sabes que no la traje la edad? Qué bueno. Nació en Mataderos, es un cantante de rock argentino, poeta, historiador y docente universitario. Su itinerario bien lo hace merecedor de nuestra curiosidad. Cuando tenía una banda en ascenso en los 90, dicen que dejó la música y se puso a estudiar historia. Y cuando ya podía acomodarse en la academia porque se lo reconoce y se destaca, agarró de nuevo la guitarra y editó 5 discos en apenas 5 años. Compone, gira, ensaya, reflexiona sobre su obra y estudia y escribe libros y es una voz personal que además de aguda, en el doble sentido de la palabra, es intensa y comprometida. Y podríamos referirnos, ya que estamos en inconcluso, a una escena de su vida varias veces relatada, Gabo tocando con su banda Porco, Gabo deja el micrófono en medio de un recital y deja pendiente hasta allí lo que era su carrera. Después dirá si esto es verdad, pero está en Wikipedia. Hace pocos días en una entrevista dijo, y nos llamó la atención porque estábamos preparando este encuentro, dijo: la palabra ya no me sirve para nada. No le creo a nadie nada de lo que me diga. Solo creo en lo que haga. Porque estoy podrido de tanta promesa incumplida, desde la praxis político-partidaria hasta la vida misma. Desde el te amo facilongo hasta el yo nunca voy a hacer esto. No solo fracasaron la ciencia y el progreso indefinido, sino también el idioma. No es una visión pesimista, es hacerse cargo de ese fracaso y hacer algo, o al menos estar advertidos de que esto sucede. Esto dijo Gabo Ferro, que ahora va a contar algún proyecto inconcluso para todos ustedes. Y gracias por venir. Bueno, gracias por la presentación, por la invitación. Compartir esta mesa es una alegría y un honor. Bueno, cuando pensaba qué presentar, empecé a ordenar. Bueno, tuve 2 ideas sobre 2 proyectos inconclusos, pero justamente uno fue el que más me sedujo por lo que está más inconcluso que el otro y porque al momento de ponerme a ordenarlo
justamente como me parecía que nuestros ejemplos funcionaban como metáfora del proyecto de la nación argentina, decidí no ordenarlo nada para que la metáfora se cumpliera de una manera un poco más pareja. Entonces he traído un proyecto sumamente desordenado para contarles un poco en qué anda. El proyecto viene y deviene un poco de lo que fue un trabajo mío anterior sobre 3 imágenes que se tiraron con y contra Rosas, ¿no? Que dentro del discurso rosista y antirrosista estaba la imagen de lo monstruoso, de lo sangriento y de lo vampírico, que se repetía mucho en los grabados, se repetía mucho en los discursos literarios, tanto de ficción como en la prensa. Traté de seguir viendo a ver si esto se repetía y me di cuenta de que, bueno, que tenía como idas y venidas, hasta que me topé con una imagen un poco más interesante, ya que estaba un poquito más acá, aunque esta que era la imagen de la degeneración. Me empecé a preguntar de dónde este concepto viene y sobre todo me saltó por una cuestión importante la curiosidad. En el 2004 fue cuando Juan Carlos Bloomberg, conocido, empresario textil, que entró a la política por el secuestro y el asesinato de su hijo, dijo que la Universidad no la Universidad de Buenos Aires, sino puntualmente la Facultad de Filosofía y Letras, de Sociales, Agronomía y Veterinaria, los alumnos éramos todos una manga de degenerados, y que estaban todos emborrachándose y fumando marihuana y que el Estado algo tenía que hacer con esto. La prensa se hizo eco de esto, empezaron a filmar y salió el querido Gregorio Klimovsky, epistemólogo de la facultad, donde dijo que más allá de los desacuerdos que podía haber ideológicos, los alumnos no eran degenerados. A mí me llamó mucho la atención cómo estaba tirándose tanto esta imagen y eso potenció un poco más mi curiosidad. Y empecé a ver cuándo llegó, la pregunta era, ¿qué es la degeneración? ¿Quién el degenerado? Y no sé si tenemos esto justamente, bueno, lo que encontré fue básicamente un término que viene de la medicina, ¿no? Y acá llega justamente, hay un tratado no los voy a atiborrar con nombres y fechas y autores, pero bueno, hay un tratado sobre la degeneración de la segunda mitad del siglo XIX que llega acá y puntualmente llega en un momento donde los médicos están militando dentro de la política misma de la Argentina. Entonces, esta cuestión de la degeneración, ¿podemos volver un poquitito para atrás? Esta cuestión de la degeneración se cuela mismo dentro de imaginarnos quién es el ciudadano argentino, que es, particularmente cuando se están imaginando la nación, me refiero alrededor de 1880, se imaginan también quién es el ciudadano que quiere tener la nación. Entonces, la cuestión de la medicina se cuela en la política y bueno, y ahí traje como ejemplo cómo se llama Lombrosiana, esa es una tapa de Caras y Caretas, una publicación con una circulación enorme. Y Lombrosiana, ¿por qué? Porque Lombroso fue uno de los fundadores digamos, ciertas cuestiones que atañen directamente a la degeneración. Básicamente, en cuanto a la delincuencia, de creer que todos los que portamos ciertos rasgos físicos tenemos tendencia a ciertas actitudes o ciertas prácticas. Es decir, se puede leer la degeneración por ciertos síntomas en nuestro cuerpo, en nuestra cara, los rasgos, etc. Ahí es una imagen de Quintana, un presidente en 1905, y fijémonos cómo una revista con una circulación tan grande, hay una caricatura hecha tipo como Archimboldo, ¿no? Pero con elementos que sintetizan y sincretizan un poco toda la idea, ¿no? Una calavera, que es justamente la fecha de cuando ha tenido
hace poco tiempo una revuelta radical, el éter, una cuestión también de alguien con mucho cuidado en su apariencia. Pero la pregunta que me hacía era si esto podía ser fácilmente comprensible por aquel que podía comprar una revista como Caras y Caretas, y efectivamente lo era, porque los diarios también estaban llenos de caritas con flechas que resaltaban los tipos físicos o los signos que denotaban degeneración o que tenías tendencia a ser asesino o cierto tipo de cosas. Entonces, ahí revisé las tesis de grado de la universidad desde mediados del siglo XIX hasta más o menos 100 años, y la degeneración se va colando, sobre todo en la cuestión médico-legal, y primero se toma un poco esta construcción del degenerado y de la degeneración, digamos, dentro del imaginario euroatlántico, ¿no? Estamos hablando siempre de Europa. Y se empieza a hacer una degeneración argentina y un degenerado argentino. Por supuesto, por el color tan original que tiene en esta parte del mundo para este entonces, la inmigración y otros factores que hacen que la cosa tenga acá una carga de identidad fuerte. Ahora bien, habiendo visto que se conforma una familia degenerativa argentina y una degeneración típica argentina y un degenerado argentino, que por supuesto son todos aquellos que tienen prácticas eróticas inconvenientes, viven dentro de lo que no se considera normal por este imaginario del que hablábamos antes, decidí también irme a ver qué pasaba en uno de los lugares en el cual se educaba para ser un ciudadano, puntualmente en la escuela argentina. Ahí podemos pasar un poquitito. Bueno, eso es uno de los estudios que se hacían sobre los cráneos. Ahí tenemos, se adelantó algo un poquito más, ¿no? No, está bien. Bueno, Lombroso tomaba los cráneos de los delincuentes y los estudiaba y decía que desde el mismo cráneo todo aquel que tuviera la masa encefálica así y asá estaba como condicionado, la idea del atavismo, ¿no? Esta idea del atavismo era que ya estábamos como condicionados físicamente a ser anormales ciertos individuos. ¿Sí? A ver si lo pasamos, Fede. Ahí tenemos, en lo que sigue, eso es también Caras y Caretas. Elegí también traerles casi todo sobre una sola publicación para no abrirnos demasiado. Esa señora que ven en el medio está apodada La Pelada y ahí provoca como muchos delitos, ¿no? Y lo más interesante de todo, porque por su donosura aparentemente, entonces ahí vemos cómo a un señor que ha matado por ella se lo mide y justamente para confirmar que es el asesino. Es decir, frente al ojo desnudo de un testigo, la ciencia médica puede confirmar o no, ¿sí? Como dice uno de los libros, es decir, es la ciencia la que media y la que puede salvar o no a un delincuente. A ver qué sigue. Bueno, eso es de la Donna Criminale de Lombroso, también los rasgos físicos de diferentes mujeres delincuentes. Por supuesto, todo aquel que se veía parecido desde ya era para el otro un delincuente. Bueno, ahora mismo, ¿no? Uno empieza a pegar saltos y cuando dice que tiene cara de, portar cara, portación de cara, todo esto se va a mezclar después con la cuestión de raza, clase, género. Es decir, desde guarda con los negros, tiene cara de puta, o diferentes cosas por el estilo, ¿no? Ahí tenemos algunas imágenes, bueno, alcoholista, perseguido, megalómano, algunos otros, ¿sí? Que fíjense que pierden la identidad, es decir, no tienen nombre y apellido, pasan digamos, a quedar ahí fijados para la historia por esta cuestión.
A ver, Fede, ¿qué sigue? Este es el caso cuando me detuve un poco en la cuestión de la escuela, de la simulación. La escuela ingresa es decir, un tema que me interesa mucho y por eso volví sobre esto, es la cuestión de los pibes chorros, que llamamos hoy, ¿no? De la infancia o de la adolescencia delincuente. Esto no es nuevo, no es nuevo. Puede parecer una soncera que lo diga, pero yo creo que vale la pena decirlo. Ahí tenemos un trío de chiquitos entre 13 y 15 años, y lo que me interesa mucho es ver un poco esto que les estaba diciendo. Perdón, ¿eh? Ahí dice, bueno, estos chiquitos prendieron fuego donde vivían, en el patronato, y dice, bueno, confiesa que el mayor aplomo, con el mayor aplomo, cómo realizó sus proyectos y no manifiesta el menor arrepentimiento por lo que ha hecho. Carece en absoluto de las más vulgares nociones de moral y en alguna de las líneas de su cráneo manifiesta caracteres perfectamente conformes con los que la escuela lombrosiana señala en los degenerados. Entonces, ya está, alguien veía a alguien así. Insisto, es decir, en Caras y Caretas se vendían cientos de miles de ejemplares de esta revista, entonces todo el mundo aprendía cómo ciertas fisonomías podían llevar a ciertas cuestiones. Es decir, mal aprendía desde ya. Andrés Manía, el jorobado de 13 años de edad, hacía solo 8 meses que se llama en el patronato y afirma buenamente que es anarquista por convicción. Es decir, ahora les voy a contar cómo en la cuestión del cine también el anarquismo es asimilado a la cuestión de la degeneración. Si es anarquista es degenerado y revísale que tiene dinamita seguro en la cartera. O aquel que llevara dinamita, es decir, hay una película que revisé donde hay obreros que están dinamitando con dinamita y se son degenerados anarquistas. Era una película de divulgación, una comedia. Y dice, pero ha de tenerse en cuenta que manía no sabe ni presume lo que la palabra significa y que si se apoda de este modo no será seguramente por conocer ni una línea de Kropotkin, sino por una explicable petulancia infantil. Ahí quedaron los chiquitos para la historia. Y hay otra película sobre pibes chorros, una película del año 39, y Mañana serán hombres. Lo que me llamó la atención de esta película es ver, digamos, la película plantea dos cosas. Básicamente le interesa apuntar a la gestión, ¿no? La película empieza con una gestión de alguien dictatorial que golpea a los chicos, y lo que sucede después es que viene un director bueno, que se transforma en ellos como en un padre, y los chicos se redimen, dejan de ser anormales y degenerados, como dice la película. Lo que me interesaba también era algunas cuestiones, donde dice el tema más apasionante llevado a la pantalla argentina, la sociedad frente a los hombres de mañana, dice niños abandonados pero en los umbrales de la delincuencia. Ningún tema nuevo, de hecho está decir que esta película tuvo una versión en el año 79, fecha interesante, ¿sí? Año 79, y bueno, es muy interesante también hacer una lectura sobre estas cuestiones. De hecho, se retoma en la película un caso de un niño corredor que salió del penal también, pero en fin, un caso verídico desde ya. Bueno, ahí la escuela, y ahí tenemos a niños del Instituto Bernasconi que con algunos de los aparatos, hay cantidades de aparatos, compases y cosas. De hecho, hay listas enormes de los boletines de educación. Están llenos para enseñarles a los maestros cómo hacer máquinas para medir a sus alumnos, porque la cuestión está en que no se degenere básicamente ni la raza, ni la especie, que era lo que se estaba llevando por esta mezcla de sangres que estaba sucediendo, esta peligrosa para ellos, para esta élite, esta peligrosa mezcla de sangres. Ahí tenemos, se está midiendo a una niña, ¿sí? En la escuela, ahí se le está midiendo ahí arriba el oído, la audición, mejor dicho, la estatura, los pulmones, la vista, todo esto en Caras y Caretas. Porque degeneración no solo era la degeneración, digamos, de la moral y de las buenas costumbres, sino también la degeneración física. Ahí tenemos también el problema de los niños, y si vamos un poquito más,
de cómo se desarrollaban y se le pagaba mucho a ciertas personas para que diseñaran cosas como esas para que los niños se sienten como correspondía. Lombroso en los 40. Este es un panfleto del año 54. Es decir, para que veamos cómo esto, es decir, algo traído en la década del 80, sigue activo todavía en el año 54. Un panfleto, vemos, contra el entonces presidente Perón, no quería decir Pocho, pero usted lo ha dicho, y ahí vemos cómo, bueno, se ha tomado el perfil y el frente, y se usa todavía las categorías lombrosianas, absolutamente decaídas, ¿sí? Es decir, pero sirven, ¿por qué? Porque siguen teniendo como una especie de soporte científico de cómo este señor, si me permiten y tienen ánimo, puedo leer solo algunas de las cosas que dice el panfleto. Dice: en este tipo de delincuentes, tales rasgos fisonómicos son acompañados por un físico de talla habitualmente pesada y por el excesivo desarrollo feminoide del tronco respecto de los miembros superiores e intermedios. Entre los rasgos anímicos son típicos la insensibilidad ante todo imperativo moral, pero muy sensible al dolor físico y al peligro personal. Débil para la amistad y el amor. Ama la orgía, pero no a la mujer. Todo eso con la cara. Ama la orgía, pero no a la mujer. Simple súcuba instrumentadora de sus móviles ilícitos. Mentiroso y astuto primario. Hipertensivo verborrágico. Vanidoso sin límites hasta la egolatría. Carencia de afectos familiares. Y sigue. En el segundo, en el de abajo, dice, bueno, incendiario impulsivo, depredador sacrílego, odio violento a toda manifestación cultural, probablemente incendie bibliotecas y obras de arte. Iglesias estaba ahí. Ah, mandiboludo, exactamente. Donde dice, bueno, frente huida y estrecha, un poco ave de rapiña, fíjense cómo lo asimilan en el dibujo. Y tanto es así que no solo por cómo luce, sino por su propia práctica. La que sigue, Fede, por favor. Ahí lo vemos, donde dice: el sujeto de la obra captado por la vigilante cámara de von Strunzel en el instante en que, llevado por su atavismo era esto que nos ataba a los animales, a los no evolucionados, se dispone a devorar un micrófono. De más está decir que lo del Lombroso fue una sanata que garpó mucho para ciertas cuestiones. Tanto es así que, bueno, fijémonos hasta dónde llega y de los peligrosos usos y valga también, sin ámbito de moralina, tratar de, digamos, de revisar y poner un poco en una cuestión crítica un poco de dónde nos viene, que es un poco lo que a mí me mueve con todas estas cuestiones de los trabajos y de revisar un poco de dónde nos vienen estas construcciones que damos por hechas, ¿no? Bueno, ahora vamos a escuchar a Osvaldo Bayer y después, si quieren, le hacen preguntas. Igual esas caras se parecen al Facebook de algunos, seguramente. Bueno, voy a presentar a Osvaldo Bayer, no hace falta, pero como lo redacté lo voy a presentar. Osvaldo Bayer es historiador, es periodista, anarquista y pacifista. Con sus más de 80 años no para de escribir, viajar, participar de cuanta acción reconozca necesaria. Tiene un nivel de actividad, intensidad y vigencia que muchos jóvenes no alcanzamos, pero nos sirve de guía, de inspiración, de modelo. Podríamos citar algunos de sus tantos libros, investigaciones, polémicas públicas o hasta las persecuciones a las que fue sometido. También podríamos citar algún proyecto inconcluso, por decisión propia, como el de finalizar su trabajo sobre el fútbol argentino en el año 86, porque después el negocio lo copó todo y del juego poco puede decirse, así que él terminó ahí su libro en el 86. Y así termina bien, porque ese año ganamos la Copa y está bueno que alguna historia termine con final feliz, así que eso se lo agradezco. Hace poco el periodista Nicolás Winiawski le preguntó qué marca espera dejar Osvaldo Bayer en este mundo. Y Osvaldo contestó:
Ninguna marca, a ver si me confunden con las aspirinas. Pero si no marca, por lo menos espero dejar un recuerdo en quienes me conocieron y fueron testigos de lo que pude hacer y lo que hice para encontrar el camino al paraíso de la humanidad en este mundo, que tal vez otros sabrán abrirlo, construirlo y llegar a la meta. Osvaldo Bayer. Bueno, realmente quedó mucho de lo que uno soñaba sin realizar. Nos ha tocado vivir una época muy, muy difícil, 14 dictaduras militares, periodos democráticos que terminaban con la huida del presidente. Algunos huyeron en forma patética de la Casa Rosada. Nunca el pueblo salió a defender a los que había elegido. Bueno, todas esas enseñanzas que trae la biografía de quien ha vivido todas estas décadas. Y uno siempre confió en aquel pensamiento de Mayo. Es increíble leer los documentos de Mayo. Parecen haber sido escritos 3 siglos después, ¿no? ¿En dónde nos quedamos? ¿Qué nos pasó a los argentinos habiendo tenido ese Mayo de 1810? Ese documento de Belgrano, donde quiere devolverle o le devuelve en un decreto en el Paraguay, las misiones todavía no había llegado al Paraguay, las tierras a los pueblos originarios, diciendo que son iguales y que han sido robados por los conquistadores españoles. Y tiene un lenguaje absoluto de la igualdad. La igualdad, como siempre dice él, en democracia. Después, meses después, hace esa defensa de la mujer increíble en ese artículo del Correo de Comercio, 1810. Dice, ¿qué hacemos con nuestras mujeres? Ni siquiera le damos instrucción. Para las mujeres no era obligatorio la enseñanza. Solamente las niñas bien reciben en sus casas algún maestro privado. Dice, ¿qué hacemos con las mujeres si después tienen que ser las maestras de nuestros hijos? ¿Y qué van a enseñar si no les enseñamos nada? Y entonces pide ya la igualdad absoluta de la mujer en todo sentido. Bueno, después se va a discutir 106 años después, 104 años después, se va a discutir el pasar al voto universal, secreto y directo en la Argentina. Por primera vez se quiere establecer la democracia. Y se aprueba el voto universal, pero solamente para hombres. Y después recién, 40 años después también va a poder votar la mujer. O ese Esteban Echeverría en el Dogma Socialista, donde escribe en el año 1837, no puede haber jamás democracia si primero no hay igualdad. No hay democracia sin igualdad. Y fíjense ustedes después lo que va a pasar con el genocidio de los pueblos originarios, con Roca. Hay que leer los comunicados de Roca. Lo despectivo, lo brutalmente racista. Él solamente habla de los salvajes, los bárbaros. Mientras que San Martín, 40 años antes, siempre hablaba de nuestros paisanos los indios. ¿Y cómo se hace todo por el progreso? ¿Qué progreso? Uno lee el Facundo, hay que releer el Facundo. Es un hermoso libro de literatura, lleno de mentiras, pero hasta lo reconoce Sarmiento, una vez sonrió, dijo, sí, algunas cosas no son muy ciertas. Pero bueno, lo que llama la atención es el racismo increíble contra el gaucho y contra los pueblos originarios. Y la alabanza de Estados Unidos. Él veía en Estados Unidos el gran progreso. Por eso va a contratar a las maestras norteamericanas. Bueno, ¿y en qué interés se hizo el reparto de la tierra? Bien, podríamos hablar, pero el tema es otro.
el tema es aquello que nosotros soñamos y no pudimos cumplirlo. Bueno, cuando yo empecé a escribir, mi primer libro fue sobre Severino Di Giovanni, el más perseguido por la prensa y el más perseguido por la policía en los años 20 y 30. Y después, es decir, yo cuando en mi adolescencia leía que se cumplía el cumpleaños, el aniversario del fusilamiento de Severino Di Giovanni, siempre salían crónicas recordando eso, diciendo que había sido el asesino más feroz de la historia argentina. Bueno, todos los años era típico en todos los diarios traer el retrato de él, etc. Bueno, altro que lombroso. Bien, y entonces me propuse traer la verdad sobre los hechos, escribir sobre los más perseguidos de la sociedad. Y empecé con Severino porque leí una página de Roberto Arlt, uno de nuestros más grandes escritores, sin ninguna duda. Les recomiendo, hay que volverlo a leer a Roberto Arlt. Bueno, fui a los diarios de la época al día siguiente del fusilamiento de Severino Di Giovanni para leer las crónicas. Se permitió, por supuesto, a todos los periodistas ver cómo se fusilaba a ese anarquista. Bueno, y de todas las crónicas, la más increíble es la de Roberto Arlt. Es un genio ese hombre describiendo. No emplea un solo adjetivo calificativo. Describe el hecho nomás. A ese fusilamiento se permitió entrar a la gente de bien. Y llegaron muchos después de los banquetes y muchos después de los bailes, vestidos de etiqueta, porque querían ver eso. Como final de la noche, como final del espectáculo querían ver el fusilamiento de un anarquista. Se los voy a leer a esto de Roberto Arlt, porque no tiene desperdicio. Lo escribió para el diario El Mundo. Digo, después de transcribir las demás crónicas, digo, de todo esto, además hubo un testigo, silencioso, solitario, Roberto Arlt. Concurrió con el fin de escribir el aguafuerte para el diario El Mundo. Ha observado todo y describirá lo que ha visto, nada más. No tiene ni admiración ni misericordia por el anarquista, pero sí una profunda curiosidad. No tiene odio ni desprecio por la sociedad que lo condena. No necesita decir cómo es ni calificarla. Aplica el distanciamiento brechtiano sin haber leído a Bertolt Brecht. Se permite al final solo una moraleja, apenas una ironía. El aguafuerte se titula He visto morir y dice así, textual. Las 5 de la mañana menos 3 minutos. Rostros afanosos tras de las rejas. 5 menos 2. Rechina el cerrojo y la puerta de hierro se abre. Hombres que se precipitan como si corrieran a tomar el tranvía. Sombras que dan grandes saltos por los corredores iluminados. Ruido de culatas, más sombras que galopan. Todos vamos en busca de Severino Di Giovanni para verlo morir. Espacio de cielo azul, adoquinado rústico, prado verde, una cómoda silla de comedor en medio del prado. Así lo van a hacer sentar. Tropa, máuseres, lámparas cuya luz castiga la oscuridad. Un rectángulo, parece un ring de boxeo, el ring de la muerte. Un oficial grita, de acuerdo a las disposiciones por violación del bando, ley número. El oficial baja la pantalla enlosada.
Frente a él una cabeza, un rostro que parece embadurnado de aceite rojo, unos ojos terribles y fijos, barnizados de fiebre, negro círculo de cabezas que miran. Es Severino di Giovanni, frente huida hasta las sienes como la de las panteras, labios finos y extraordinariamente rojos, frente roja, mejillas rojas, pecho ribeteado por las solapas azules de la blusa. Los labios parecen llagas pulimentadas, se entreabren lentamente y la lengua, más roja que un pimiento, lame los labios, los humedece. Ese cuerpo arde en temperatura, paladea la muerte. El oficial lee: artículo número, ley de estado de sitio, superior tribunal, visto, pásese al superior tribunal de guerra, tropa y sus oficiales. Di Giovanni mira el rostro del oficial. Proyecta sobre ese rostro la fuerza tremenda de su mirada y de la voluntad que lo mantiene sereno. Estando probado, apercíbase al teniente Rizo Patrón, tenientes coroneles bando, dese copia, foja número. Di Giovanni se humedece los labios con la lengua. Escucha con atención. Parece que analizara las cláusulas de un contrato cuyas estipulaciones son importantísimas. Mueve la cabeza con asentimiento frente a la propiedad de los términos con que está redactada la sentencia. Dese vista al ministro de Guerra, sea fusilado. Firmado, secretario. El condenado camina como un pato, los pies arrojados con una barra de hierro a las esposas que amarran las manos. Atraviesa la franja del adoquinado rústico. Algunos espectadores se ríen. Por soncera, nerviosidad, quién sabe. El reo se sienta reposadamente en el banquillo. Apoya la espalda y saca pecho. Mira arriba. Luego se inclina y parece, con las manos abandonadas entre las rodillas abiertas, un hombre que cuida el fuego mientras se calienta el agua para tomar el mate. Permanece así 4 segundos. Un suboficial le cruza una soga al pecho para que cuando los proyectiles lo maten no ruede por tierra. Di Giovanni gira la cabeza de derecha a izquierda y se deja amarrar. Ha formado el blanco pelotón fusilero. El suboficial quiere vendar al condenado, pero éste le grita: venda, no. Mira tiesamente a los ejecutores, emana voluntad. Si sufre o no es un secreto. Permanece así, tieso, orgulloso. Surge una dificultad. El temor al rebote de las balas hace que se ordene a la tropa, perpendicular al pelotón fusilero, retirarse unos pasos. Di Giovanni permanece recto, apoyada la espalda en el respaldar. Sobre su cabeza, en una franja de muralla gris, se mueven piernas de soldados. Saca pecho. ¿Será para recibir las balas? Pelotón, firme, apunten. La voz del reo estalla metálica, vibrante. ¡Viva la anarquía! ¡Fuego! Resplandor subitáneo. Un cuerpo recio se ha convertido en una doblada lámina de papel. Las balas rompen la soga. El cuerpo cae de cabeza y queda en el pasto verde con la mano tocando las rodillas. Viene el fogonazo del tiro de gracia que le destroza la cabeza. Las balas han escrito la última palabra en el cuerpo del reo. El rostro permanece sereno, pálido, los ojos entreabiertos. Un herrero martillea a los pies del cadáver. Quita los remates del grillete y de la barra de hierro. Un médico lo observa. Certifica que el condenado a muerte. Un señor del público que ha venido de frac y con zapatos de baile se retira con la galera en la coronilla. Parece que saliera del cabaret.
Otro dice una mala palabra contra el fusilado. Veo 4 muchachos pálidos como muertos y desfigurados que se muerden los labios. Son los periodistas Gauna de La Razón, Álvarez de Última Hora, González Tuñón de Crítica y Gómez del Mundo. Yo estoy como borracho. Pienso en los que se reían. Pienso que a la entrada de la penitenciaría debería ponerse un cartel que rezara: está prohibido reírse, está prohibido concurrir con zapatos de baile. Hasta allí la crónica de Roberto Arlt. Cuando leí esta crónica me dije, voy a investigar esta historia de Severino Di Giovanni. Lo hice, salió el libro y siempre mi intención fue, después del libro, hacer el libro cinematográfico para que se haga en película, en film. En aquel tiempo el cine era el deporte favorito de los porteños. Los domingos concurrían 10 veces más gente al cine que en las canchas de fútbol. Y entonces, como no toda la gente lee, llevar el mismo tema al cine. Yo había tenido la práctica ya de haber hecho el guión cinematográfico del film La Mafia, con Torre Nilsson, y no me había sentido conforme con el film que había terminado Torre Nilsson con Alfredo Alcón, y le dije que me había falseado el libro cinematográfico. Por ejemplo, en La Verdad Histórica, Ali Benemar de Sharpe, el capo segundo de la mafia, es muerto por el primer capo de la mafia y tiran su cadáver a un basural. Bueno, en la película Torre Nilsson sí cumple con eso, con la verdad histórica, lo matan, lo tiran en un basural, pero agrega una escena. De pronto 4 prostitutas vienen caminando por el basural, ven el cadáver y ven que todavía respira, entonces lo levantan, lo llevan a sus habitaciones y lo curan y sobrevive Ali Benemar de Sharpe. Yo le dije, mire, Torre Nilsson, este es un disparate, yo jamás vi prostitutas caminar en un basural, y menos como usted la ha puesto con tacos altos. Y entonces me dice, Osvaldo, usted tiene que comprender, la gente no va a ver las películas de Torre Nilsson, va a ver las películas de Alfredo Alcón, y usted me lo mata en medio de la película. Digo, yo no lo mato en medio de la película, es la verdad histórica. Bueno, pero entonces yo tuve que hacer que continuara hasta el final, por eso hice esa escena. Digo, bueno, pero lo hubiera hecho de otra manera, pero no en un basural, le digo. Bueno, dice, Osvaldo, le vuelvo a repetir, es una escena feérica. Bueno, no le seguí discutiendo porque yo no entendía bien lo de feérica. Fui al diccionario y quiere decir que es una escena de cuento de hadas. No sé, cuento de hadas, no, de 4 prostitutas en un basural, más que hadas. Bueno, entonces dije, después de terminar el libro de Severino, dije, voy a hacer solamente si aceptan que yo haga el guión cinematográfico y que me lo respeten hasta la última línea, si no, no voy a aceptar. Y además, siempre voy a exigir que ir como asesor histórico para ver todas las escenas, cómo se filman. Muy bien, se hizo el libro de Severino y se anotaron unos cuantos directores de cine, entre ellos Leonardo Fabio, que un entusiasta del libro, me acuerdo que me llamaba esos horarios que tenía él, a las 3 de la mañana, a su casa ahí en la calle Riobamba. Dice, venite, Osvaldo, venite, porque ya tengo la escena del fusilamiento. Bueno, iba yo todo semidormido, me hacía pasar. Bueno, y la escena del fusilamiento duraba 2 horas y media, digo.
Entonces él se ponía, él era actor y me mostraba cómo iba cayendo poquito a poco el cadáver. Y yo me dormía, bueno. Bueno, así en cada una de las escenas discutimos todo el libro, estaba muy conforme, pero nunca se atrevió a hacerlo. Tuvo el libro, el guión 16 años, y después leí, a los 16 años después leí en los diarios declaraciones de Leonardo Fabio. Dice, después de haber hecho una segunda lectura del Severino di Giovanni, he resuelto hacer la vida de Gatica. Claro, es fácil, ¿no? El de Severino era muy difícil, claro. Más todavía cuando fue prohibido en mi libro por el presidente Lastiri. Después de los 40 días de campo, ahora acuérdense ustedes, subió Lastiri y cuando yo leí en el diario que me había prohibido Lastiri, pensé en mí, hay que ser desgraciado que me prohíba Lastiri. Porque si te prohíbe, bueno, Perón o Irigoyen, uno dice, bueno, valió la pena, pero te prohíbe Lastiri. Mamita, ¿a qué nivel he caído yo? Bueno, y después ya con el libro prohibido ya no se pudo filmar más. Y cuando regresé, ya me di cuenta, regresé del exilio, me di cuenta que la dictadura en el fondo sí se había ido, pero había triunfado. Ya el público quería ver otras películas, ya la cultura había cambiado, no había intereses, esos intereses por la historia, y la historia esa escondida de los años 60 y 70. Eso quería decirles que lo que no pude hacer es el film sobre Severino di Giovanni. Hace muy poco me llamó de nuevo Leonardo Fabio, hace 3 meses, y dice, vení que vamos a conversar. Bueno, dice, ¿sabés lo que he resuelto mi próxima película? ¿Qué va a ser? Digo, no, el Severino di Giovanni. Digo, bueno, yo sonreí irónicamente. ¿Qué te parece? Digo, bueno, bien. Y él acababa de filmar Aniceto, su última película, y la verdad que me había gustado mucho el Aniceto. No sé si ustedes la vieron, pero merece verlo. Realmente es un poeta de la pantalla ese hombre. Por eso me hubiera gustado que hubiera hecho el Severino. Bueno, entonces me dijo, te llamo el lunes para reunirnos y me traes el guión de nuevo, porque yo lo perdí, me dice, y empezamos la discusión. Bueno, todavía estoy esperando, no me llamó más. Así que nuevamente se ha arrepentido. Bien, y la otra decepción, de tantas que uno ha sufrido con tantas dictaduras, aquí me recordaban, hay una señora que proviene de Esquel, usted, bueno, que en mis ilusiones, cuando volví de estudiar de Alemania, dije antes de enseñar historia como docente, quiero hacer periodismo para obtener un estilo muy claro, un estilo muy popular. No quiero escribir libros solamente en idioma academicista para que estén en las bibliotecas de los profesores, sino quiero decir exactamente lo mismo, con la verdad histórica, con los documentos científicamente históricos, pero en un idioma periodístico, para que lo sepan lo pueda leer todo el mundo. Bueno, hice periodismo y después de hacer el periodismo en la capital, quise hacerlo para conocer el interior. Tenía esos principios yo. Voy a ir al interior para conocer también. Y me fui a Esquel, allí donde fundé el primer periódico, así lo llamé yo, primer periódico independiente de la Patagonia. Bueno, así me fue, en el 5.º número me expulsó la gendarmería, porque me puse a defender nada menos que a los indios de Nahuelpan, ahí muy cerquito, que eran explotados terriblemente en aquel periodo. Bien, y después de otros libros me puse en esa larga tarea de las huelgas patagónicas, la Patagonia Rebelde, y cuando terminé, se editó el 2.º tomo, me llamó un director de cine
que dijo llamarse Héctor Olivera, y me dijo, mire, Bayer, yo quiero decirle que anoche que ayer a la tarde compré el primer tomo de su libro sobre las huelgas patagónicas, y me quedé toda la noche sin dormir y terminé el primer tomo. Y sin leer el segundo tomo, le digo, mi próximo film va a ser sobre el tema que usted describe, las huelgas patagónicas del año 21. Le dije, bueno, vamos a ver, le digo, yo pensando en cómo me había traicionado Torre Nilsson, dije, lo voy a pensar, llámeme mañana, le dije. Y entonces fui a averiguar a los colegas cronistas cinematográficos que hacen las críticas. Digo, ¿quién es Héctor Olivera? Digo, porque quiere hacer mi libro de la Patagonia. Me dice, uy, no te metas con ese, dice, porque acaba de hacer El profesor patagónico con Luis Sandrini. Bueno, una película cómica, ¿no? Bueno, entonces al día siguiente me llamó y para que me dijera que no, le digo, mire, yo aceptaría siempre que usted acepte mi libro, toda la verdad histórica, que yo haga el guión, se respete todo el guión y además ser asesor histórico durante toda la filmación. Para que me digan que no, porque los directores de cine son los dioses y son ellos los autores de todo. Y hubo como un minuto de silencio y me dijo, bueno. Bueno, entonces tuve que aceptar, ya no le podía decir que no. E hicimos el film La Patagonia Rebelde, donde, debo decir, me respetó absolutamente el libro. Cada escena está basada en alguna documentación científicamente histórica. La digo así para que no me para que llegue, que es verdad. O en testimonios de testigos. Además, la verdad es que andan alzados. Conversan entre ellos y se animan. Todos en patota tratan de meterse en el lupanar. Pero ahí salen las 5 pupilas con escobas y palos y los enfrentan al grito de asesinos, porquerías. Con asesinos no nos acostamos. La palabra asesinos, que lo escuchan por primera vez, deja helados a los soldados que hacen gesto de sacar la charrasca, es decir, la bayoneta, pero retroceden ante la decisión del mujererío que reparte palos como enloquecida. El alboroto es grande. Los soldados pierden la batalla y se quedan en la vereda de enfrente. Las pupilas desde la puerta de entrada no les mezquinan insultos. Además de asesinos y porquerías, le dicen cabrones malparidos. Se ve que había una española entre ellas, ¿no? Y según el posterior protocolo policial, textual como está en el archivo de la Policía de Santa Cruz, también otros insultos obscenos propios de mujerzuelas. La cosa no da para más. El insulto de asesino les ha quitado a los curtidos soldados la gana de todo. La picazón en las ingles se ha convertido en un amargo sabor en la boca. Ya no tienen ganas de nada, sino de emborracharse, de pura rabia. Pero esto no quedará así. Interviene el comisario de San Julián y hará arriar a las prostitutas hasta la comisaría. Las 5 rameras son llevadas por 2 agentes entre las sonrisas burlonas de los hombres y el desprecio de las mujeres honestas del pueblo. También se llevan a los 3 músicos del prostíbulo, Hipólito Arregui, Leopoldo Napolitano y Juana Cato, que son dejados de inmediato en libertad al llegar a la comisaría porque declaran solícitos que reprueban la actitud de las pupilas. Además, son músicos que siempre prestan sus servicios gratuitos en las fechas patrias. Qué alcahuetes, ¿no? A las meretrices las meterán en un calabozo y la arrojarán cada 2 horas baldes de agua fría. El comisario tiene aquí una grave responsabilidad. Dentro de todo se ha insultado al uniforme de la patria y se ha tomado partido por primera vez por los huelguistas. Por eso resuelve ir a pedir consejo al teniente primero David S. Aguirre a cargo de la guarnición militar. Este militar no quiere ningún escándalo, no quiere que la cosa
se sepa en Buenos Aires. Total, en resumidas cuentas, se trata solamente de la opinión de 5 putas. Una paciente investigación nos ha llevado a conocer el nombre de estas 5 mujeres, o mejor dicho, de estas 5 mujerzuelas. Los únicos seres que tuvieron la valentía de calificar de asesinos a los autores de la matanza de obreros más sangrienta de nuestra historia. Y aquí sus nombres. Tal vez lo mencionaremos como un pequeño homenaje, o no digamos homenaje, digamos recuerdo de las 5 mujeres que cerraron sus piernas como gesto de rebelión. Lo diremos con la filiación policial tal cual aparecieron en los amarillos papeles del archivo policial. Consuelo García, 29 años, argentina, soltera, profesión pupila del prostíbulo La Catalana. Ángela Fortunato, 31 años, argentina, casada, modista, pupila del prostíbulo. Amalia Rodríguez, 26 años, argentina, soltera, pupila del prostíbulo. María Juliache, española, 28 años, soltera, 7 años de residencia en el país, pupila del prostíbulo. Y Maud Foster, inglesa, 31 años, soltera, con 10 años de residencia en el país, de buena familia, pupila del prostíbulo. Jamás creció una flor en las tumbas masivas de los fusilados, solo piedra, mata negra y el eterno viento patagónico. Están tapados por el silencio de todos, por el miedo de todos. Solo encontramos esta flor, este gesto, esta reacción de las pupilas del prostíbulo La Catalana del 17 de febrero de 1922. El único homenaje a tantos obreros fusilados. Bien, este iba a ser el final del film, pero los militares jóvenes dijeron que esto no iba a ir. Que 5 prostitutas se negaran al uniforme de la patria, ellos no lo iban a permitir. Ahora, imagínense ustedes este final en la película. El final siempre fue aplaudido por el público, pero con este final la gente se iba a levantar, iba a aplaudir el viva a estas pobres mujeres. Bueno, pero no había caso, no pudo hacerse. Yo le propuse cuando volví, ya en democracia volví y dije, Héctor, hagamos el segundo final, este verdadero final, y lo agregamos al otro final, y reestrenamos la película. Y Héctor me miró con tristeza y me dijo, Osvaldo, vos tenés cada idea, todo lo que hemos sufrido con esta película, 10 años prohibida y todo lo demás, y ahora me venís de nuevo, dejala con ese final. Dice, además, el dinero que va a costar ese final, bueno, alquilar los estudios, etcétera, etcétera. También otro sueño de que no pudo cumplirse. Yo creo que esas pobres mujeres lo merecían. Y fue interesante cuando lo descubrí todo este hecho en el archivo policial de San Julián, todo en idioma policial, por supuesto, está. Y bueno, años después fui a San Julián porque me invitaron hay una escuela de historia que depende de la Universidad Austral de Río Gallegos, y bueno, y fueron un montón de alumnos universitarios. Y bueno, y hablé y les leí este capítulo que iba a ser el verdadero final de la película. Y entonces, bueno, me aplaudieron mucho cuando terminé el de leerlo, y uno de ellos propuso desde ya que iban a proponer a luchar para que se haga un monumento a las 5 mujeres en la plaza principal de San Julián. Bueno, a mí me pareció, bueno, un poquito exagerado, digamos, bueno, no sé si es idea de ustedes, lleven adelante, digo, yo los puedo dar toda la información sobre eso. Sí, no hay que, entonces aplaudieron todos los estudiantes, todos demás, los profesores que se callaron la boca, el rector también, y a la mañana siguiente, quien me vino a ver al hotel, mientras desayunaba, el intendente de San Julián.
y me dijo, Bayer, ¿a usted no le parece un poquito desusado? Dice, porque ahí tenemos el monumento a San Martín, dice. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer un monumento a 5? Y me decía, a 5, a 5. Le digo, sí, a 5 prostitutas. Sí, usted lo dijo, Bayer. Sí, me parece exagerado. Sí, yo podría, usted no puede convencer a los estudiantes, yo pondría, sí, el prostíbulo sigue siempre existiendo, la catalana, y pondríamos una placa con el nombre de las 5 mujeres, nada más. ¿Qué le parece? Digo, y a mí me parece un poquito mezquino, señor intendente. Pero, yo puedo hablar, pero no quiero convencerlos. Son ellos que tienen que la asamblea hacerlo. Bueno, después me vinieron a visitar todos los estudiantes y yo, por supuesto, que los animé, ¿no? Para que, pero como siempre ocurre en la izquierda argentina, bueno, después los estudiantes discutieron tanto entre ellos que se dividieron, por supuesto, y siguieron divididos, se olvidaron del monumento y al final nunca se hizo nada. Pero sigue el propósito de hacerlo. Cuando yo estaba haciendo la investigación, 2 viejitos del pueblo se enteraron y me vinieron a ver al hotel. Esto mucho antes de lo que les conté, lo del monumento. Y entonces, muy simpáticos los viejitos, dice, así que usted está, dice, investigando los hechos de la catalana, sí. Dice, bueno, nosotros le podemos dar algunos datos. Bueno, y sabían todo esto, los viejitos. ¿A dónde habían ido a parar? Pues las expulsaron. Esas mujeres nunca pudieron volver a San Julián. 2 terminaron en Rawson y las otras 2 en Tierra del Fuego. Y la única que volvió fue la inglesa, que después fue madama de la catalana 40 años después. Esta chica inglesa lo habían traído un matrimonio de estancieros británicos para que cuidara a los chicos como ama de, ¿cómo se dice? De la infancia, no sé. ¿Cómo se decía? Ama de leche, no, institutriz, sí. Bueno, pero se enamoró de un criollo, el criollo se la llevó y la abandonó después. Y a ella no la aceptaban en ningún lado porque no querían quedar mal con el más grande estanciero inglés y todo lo demás. Y entonces ella terminó en el prostíbulo. Y después volvió 40 años después. Y es la única que está enterrada en San Julián. Y siempre aparece, en la tumba aparecen flores. Y ahora me di cuenta de quiénes son. Bueno, las flores. Bueno, entonces les sigo contando a los viejitos. Me contaron todo, bueno, como 2 horas y al final le dije, mire, yo les agradezco profundamente todos estos datos, a dónde habían ido, cómo eran y todo lo demás. Digo, porque ojalá todos los testigos sufrieran tantos datos sobre un hecho como me han dado ustedes. Le digo, les agradezco profundamente. Entonces me miraron en silencio, se miraron entre ellos y medio se asustaron por Entonces me dijeron, no, pero don Bayer, no vaya a creer que nosotros éramos clientes, ¿eh? No. Le digo, no, claro, yo nunca he pensado eso, les agradezco, le di la mano y qué sé yo. Y pensé, viejitos turros, ¿de dónde? De cualquier manera sirvieron de testimonio. Bueno, esto no quiero ser más largo, y estas fueron las cosas que todavía no pude cumplir. Ni la película sobre Severino Di Giovanni, que creo que lo merece, con esa muerte increíble, así tal cual lo haríamos en el film, tal cual lo ha descrito ese genio de Roberto Art. Y final, otro final para la película La Patagonia Rebelde. Muchas gracias. Bueno, si alguien quiere hacerle preguntas a Gabo y a Osvaldo, tenemos un ratito, así que es el momento. Si alguien quiere hacer una pregunta, levanta la mano y le acercamos un micrófono. ¿Cómo se quedaron,
Solamente le había dicho a mi hijo que le debía hacer a Osvaldo Bayer 2 preguntas. Dos. Yo le dije 2 preguntas. La primera, ¿qué satisfacción había sentido cuando había terminado de escribir la obra de Severino Di Giovanni? Y la segunda, ¿cuál era su opinión de cuáles son las, por decir algo, las 3, 4 cosas inconclusas básicas que este país debiera trabajar para ser un poco mejor? Bueno, con respecto a qué sentí, bueno, fue mi primer libro, la alegría de haber terminado el libro, pero claro, también ya el clima estaba un poquito cargado, la inseguridad de que tal vez no pudiera publicarse, aunque antes de terminarlo ya había venido un editor para decirme que me iba a editar el libro, sabiendo que yo estaba haciendo esa investigación. Entonces en eso estaba bastante tranquilo, sabía que se iba a publicar. Y cuando se publicó fue como tocar el cielo con las manos, ¿no? Me acuerdo que el primer ejemplar lo acaricié como si fuera un niño recién nacido. Y después, claro, la tristeza cuando fue prohibido y cuando tuve que irme del país por haber cometido ese delito, ¿no? De escribir la Patagonia Rebelde, el Severino Di Giovanni, los anarquistas expropiadores y todo lo demás, porque es decir, yo no era partidario de la línea, y con eso lo discutí muchísimo con mi querido amigo Rodolfo Walsh, para mí el mejor de todos de aquella época. Yo estaba siempre en la línea de Tosco, es decir, cambiar la sociedad, pero con la gente en la calle, convencer con la gente en la calle, y no con las armas y la guerrilla y todo esto. Pero como digo, yo también hice no es ninguna crítica hacia ellos, a los que salieron a la calle, porque yo tampoco hice ninguna revolución. Pero, bueno, era ese tiempo. Y con respecto a lo que nos falta como país, bueno, son muchas cosas, ¿no? Es decir, después de tanta lucha de tantos queridos amigos muertos y todo lo demás, tener una sociedad con niños con hambre. La Argentina, ese país que Rubén Darío cantó diciendo el país de las espigas de oro, que podía alimentar a todo el mundo. Los argentinos no somos capaces ni siquiera de alimentar a nuestros propios niños. Lo dicen las estadísticas oficiales. 3,5% de nuestros niños están desnutridos. Y después lo otro que es insoportable, las villas miserias. Hay que recorrerlas para ver cómo viven. Sin nada, nada sanitario ni nada por el estilo. Aquí, a 18 cuadras del Cabildo, en la Villa 34. Ese Cabildo, con ese pensamiento de Mayo, con esa asamblea del año 13, donde termina con la esclavitud, 1813, Estados Unidos recién en 1862 con Lincoln, Brasil recién en 1874. La Argentina con ese pensamiento en 1813. Termina con las torturas la Asamblea. Toda una resolución que termina con las torturas que se emplean en la investigación policial de delitos, ponen. 1813. ¿Se acuerdan ustedes de la defensa de Bush en Guantánamo? Porque se torturaba para saber el destino de los secuestrados, por ejemplo. Bueno, ¿cómo termina con los títulos de nobleza en 1813? ¿Cómo termina con el dominio de la Iglesia, diciendo que no tiene que tener ninguna influencia más en la política de las Provincias Unidas del Río de la Plata? Y entonces nosotros con las villas miserias, hay que ver lo que son las villas en la entrada de Rosario, lo que son las villas en el camino a La Plata, ahora en la ruta a La Plata. Si uno se fija bien,
ahí están. ¿Qué ranchitos? Chozas, de lo peor. En Neuquén, antes no había Villa Miseria, últimamente ha recorrido Neuquén cuadras y cuadras y cuadras de casuchas, por decirlo así, hechas con las tablitas de los cajones de fruta, esas tablitas. El frío que deben sufrir esos chicos, o en las tormentas, que los protege eso. Entonces, le falta mucho a la Argentina para hacer. Y también toda la gente sin trabajo, trabajo en negro, los cartoneros y todo eso. Nos queda mucho por hacer. Nos queda democratizar. No nos tenemos que conformar con poner el papelito ese con candidatos en las urnas cada 2 años, sino que tenemos que salir a la calle, y más los intelectuales, cuando vemos injusticia en nuestras calles. Yo de Jorge Luis Borges, por ejemplo, digo que fue un genio indiscutible, un genio literario, como ha escrito ese hombre, pero no fue un sabio. Aceptó la condecoración de Pinochet. Está en los diarios. Lo recibió en la embajada chilena. Y en su discurso, agradeciendo la condecoración de Pinochet, dijo esas palabras tan profundas de Chile, ese país que tiene forma de espada. Lo dijo con esa voz poética de él. Nadie se había dado cuenta que Chile tiene forma de espada. Pero Borges sí, porque observaba todas esas cosas. Pero ¿qué es lo que quiso decir? Porque no era ningún tonto. Si tiene forma de espada, está bien que sea gobernada por los militares. Eso es lo que quiso decir. Pero ¿cómo va a aceptar la condecoración del más barato, por no decir otro nombre, de los dictadores de la historia latinoamericana? Entonces, no conformarnos con poner el papelito, sino realmente terminar con la violencia estructural de nuestra sociedad. Ese es el origen de la violencia. Y no como leemos hoy en los diarios de hoy, que ciertas actrices y actores piden más represión, terminar con eso. La policía tiene que actuar. Bueno, así no se elimina la violencia. Con eso se crea más violencia. Y repito, cuando la gente tiene un techo digno, una casita para estar con sus hijos, gana lo suficiente para alimentarse y salir a pasear un poco, no sale a la calle a protestar. Sale a la calle cuando no tiene trabajo, cuando ven las injusticias. Bueno, eso quería responder a su pregunta tan profunda. Gracias, querido. Sí, yo tengo una pregunta para Gabo y también otra para Osvaldo. Con respecto a esta investigación que estás realizando, quería saber en qué fase de concreción está, por qué está en alguna medida inconclusa, y si en esta especie de raconto histórico que marcaste sobre cómo aparece lo degenerado en los medios de comunicación, ¿dónde ves que aparece hoy en día ese término, ¿sí? Teniendo en cuenta que estamos, o se estaba tratando también el posible matrimonio entre parejas del mismo sexo? Y para Osvaldo tenía otra pregunta. En la película inconclusa de Severino, ¿cuáles son las escenas que sí o sí te imaginás o pensás que tendrían que estar? Bueno, pero tenés que prometer de terminar ese trabajo. Es muy profundo y realmente muy importante, ¿no? Es decir, la ideología así de la burguesía inteligente, ¿no? De encasillar a esos seres. Bueno, las escenas, por supuesto, lo fundamental es el amor entre Severino y América Escarfó. Ese amor entre ese luchador y esa chica de 17 años. Esas cartas de amor
que para mí son las cartas de amor más bellas que yo he leído en mi vida. Además, hay que leerlas en italiano, que es justamente el idioma del amor, me parece a mí, ¿no? Porque cómo suena. Bueno, pero yo hice las traducciones y traté de poner toda la poesía que tiene el idioma italiano. Y además el sufrimiento de esa chica de 17 años, tan enamorada de Severino, que un día fusilan a su ser más amado y al día siguiente fusilan a su querido hermano, Paulino Scarfo. Ese sufrimiento tremendo que va a llevar siempre en toda su vida. No va a olvidar jamás eso. Y la puedo describir muy bien porque cuando hice mi libro pude visitarla, hemos tenido largas conversaciones. No le dije que iba a publicar todas las cartas de amor, que yo las encontré por casualidad. Porque quería darle Estaban en el archivo del Museo Policial las cartas. En el último allanamiento que hacen a la casa de Severino y Giovanni, donde él ya vivía con ella, ahí se llevan toda la documentación y las cartas de amor, bueno, y quedaron en el archivo. Y entonces cuando salió el libro, se ve que se lo leyó y me llamó por teléfono y me dice: te agradezco mucho el libro, Osvaldo, pero lo que nunca te voy a perdonar es que hayas publicado las cartas de amor que me escribió Severino, que me pertenecen a mí sola. Además, tendrías que haberme pedido permiso. Me pertenecen a mí sola porque no merecen leerlo ahora el pueblo, porque el pueblo se portó muy, muy mal, siempre. Jamás se le reconoció nada. No hubo ninguna pequeña manifestación, salvo los anarquistas, que por supuesto los molieron a palos para protestar por el fusilamiento de Severino. Entonces, no merecen esa carta de amor. Entonces yo le respondí: América, ya no te pertenecen a vos. Son tan hermosas esas cartas de amor que pertenecen a todo el mundo. Tienen que leerla todos los enamorados. Tienen que leerla todos los seres que creen profundamente en el amor. Bueno, y conversé después largamente con ella de todos los sufrimientos, cómo se pudo reponer, qué fuerza que tuvo. Y llegó a tener la librería anarquista mejor de Buenos Aires, allí en la calle Lavalle al 400. Preciosa la librería, ahí estaba todos los libros, además el anticuariado, todo eso se dedicó a ella, ¿no? Es decir, nunca más a la violencia, sino al debate, a la lectura, a todo eso. Y bueno, murió en un asilo de ancianos a los 93 años. Y poco antes de morir me llamó y dice: quiero verte una vez más. Y estuvimos charlando sobre Severino nuevamente. Me dio sus recuerdos, me dijo sus recuerdos sobre su querido hermano. Y estaba joven como nunca, pese a haber pasado los 90 años. Antes, cuando era joven, tenía el cabello muy renegrido, bien renegrido, y unos ojos brillantes. Cuando murió tenía el pelo absolutamente blanco, blanco muy puro, y sus ojos bien negros. Era tan hermosa como cuando tenía 17 años, que se enamoró de Severino y Giovanni. Gracias, querido. ¿Alguna pregunta más? No, era eso, ¿no? Gracias. Bueno, digamos que lo que creo que está faltando es macerar un poco, porque lo que me interesa justamente es que todo el material lleve a pensar, como pasó con el material anterior, y a reflexionar hoy, el hoy. Y
me encuentro con la cuestión de que, bueno, el término degenerado no es un término muy en uso, a pesar de que aparece de tanto en tanto cruzado por ahí en algún discurso. Pero sí, normalidad y anormalidad. Cuando se tocan cuestiones que atañen a esta especie de patrón dicotómico, lo normal y lo anormal, sí todo este universo se activa y empieza a operar. Entonces lo que estoy en dos cosas, en seguir buscando más imágenes y en que me acere un poco y en seguir pensando la cosa para pensar un poco el hoy, ¿no? Y en ese pensar también está un poco esta cuestión de recuperar la nación que se fantaseó, ¿no? La nación que se soñó. Pero más allá de esta nación imaginada, ¿sí? Esta idea de patria de la que hablaba Osvaldo hace un rato. Y justamente dentro de esta coyuntura, ¿no? Cuando no solo este capital humano empieza a jugar acá, sino donde la Argentina entra en esta sinfonía mundial dentro del mercado de la Sinfonía Mundo, ¿no? De tener que cantar, digamos, la canción que le dictaban. Entonces un poco ponerme a pensar todo eso para poder decirme y decir algo sobre el hoy. Bueno, quería agregarte y pedirte que también traigas el lenguaje actual sobre eso. Lo de hoy de Susana Jiménez es increíble, ¿no? Cuando pide más represión, ¿no? Y dice palabrotas igual que Maradona, pero no va a pasar nada, ¿no? Es decir, bueno, y lo de Mirta Legrand y todo ese lenguaje increíble, ¿no? El mismo Tinelli hoy hace también declaración. Gabo se comprometió frente a Osvaldo Bayer. Ahora va a tener que actualizar. Bueno. Sí. ¿Qué decir? Porque la verdad es que, bueno, por ahí los historiadores pecamos un poco de esta cuestión de que los periodistas sí la tienen, ¿no? De poder mirar lo que ha sucedido hoy y mirarlo con buen ojo crítico. Los historiadores tenemos por ahí esa malformación o ese criterio de tener que mirar la cosa con un poco más de distancia y por ahí está esa incapacidad. Pero a mí no deja de darme asco, sobre todo no sé, de que un discurso donde tampoco es que me pone del otro lado inmediatamente, es decir, estoy en contra de este y estoy en contra de aquel y yo no creo en las utopías, porque si me lo colocaran en un lugar utópico, me lo colocan en un lugar irrealizable. Entonces no estoy con nada de lo que tenga voz, un poco refiriéndome a lo que decía Seba hace un rato, ¿no? Es decir, las voces y las praxis políticas en la superficie me dan un poco de asco. Yo lo que les propongo es cerrar con un fuerte aplauso las intervenciones y como un poco el espíritu también es vincular gente, también los invito a que aprovechemos 5 o 10 minutos más, nos quedemos conversando entre ustedes si quieren comentar lo que acabamos de escuchar o también acercarse a nuestros invitados y saludarlos porque sé que mucha gente lo quiere hacer y yo le voy a pedir que me firmen los libros. Así que, también para aprovechar, repito, están invitados, este ciclo sigue dentro de 2 semanas con Marcos López, el fotógrafo, y Liliana Herrero, el miércoles 25, así que los invitamos a todos. Les pido un fuerte aplauso para nuestros invitados y gracias por venir.